Santo eres mi Dios. El Señor es mi pastor y ya nada me hace falta. En verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Santo mi Cristo. Santo y bendecido tú eres mi Dios. Alabado sea Jesús. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres. Santo eres mi Dios. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres. Señor, Santo eres mi Cristo. es mi pastor y ya nada me hace falta. En verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Santo sea mi Dios. Te bendiga, José Carlos. Aunque pase por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me protegen y dan valor. Santo eres mi Dios. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres. Señor, Santo eres mi Cristo. renueva mis fuerzas, Alabado tú eres mi Dios. porque así eres. Señor, renueva mis fuerzas. Amén. Santo eres mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo tú eres mi Jesús. Bendito tú eres, Cristo Jesús. Santo eres, poderoso tú eres mi Dios. Santo y bendito tú eres mi Cristo. Muy bendecida noche a cada uno de los que ya se están juntando. Nuestra hermana Juanita Hernández, nuestro hermano José Carlos, que está pidiendo oración por ataques del enemigo, que sabemos cómo el enemigo ataca a sus hijos. A Carmen S. Ramos, perdona, sierva Pizarro, Dios te bendiga también. Y a cada uno de los que se vayan a conectar próximamente. A Dios le ha permitido que yo estuviera en este día aquí y les explico el por qué. Este apartamento salió con MOT. MOT es hongo. Y por esa era la causa que mis pulmones pues se comprometieron, a la cual el día 11, por la primera vez que tuve que ir al hospital, fui sin aire, casi a punto sinceramente de irme. Le pedí al Señor pues que encomendara mi alma y mi espíritu, y por su gracia me hizo llegar hasta el hospital. Pequeño testimonio para empezar este mensaje en esta noche. En el día de ayer tuve que ir nuevamente hacia urgencias y
Y así mismo, esos son achaques que el enemigo, y cuando yo vine aquí, ya para 4 meses todo estaba lo más bien. Pero el enemigo sabe cómo hacer las cosas también para interponer el proceso de sus hijos cuando él ve que somos saetas para él. Carmen, yo espero que usted se sienta mejor y que le estén dando su tratamiento. Te tenemos en oración, no te vamos a soltar de nuestras oraciones, y que el Señor, pues, sabemos que va a obrar en ti y tú vas a estar bien. Confía, porque yo sé que tú vas a confiar y confías en Él. Así que en esta noche el tema que les traigo es reconocimiento de la presencia de Dios. Ahora mismo nuestro hermano pidió oración por ataques del enemigo. Nuestra hermana Carmen, que ha tenido dificultades con una condición, pues sabemos que ninguna de esas condiciones vienen de Dios. Dios permite a veces cosas, pero Dios no da enfermedades. El enemigo es el que trata siempre de intervenir en nuestras vidas, de dañarnos nuestra mente para que nosotros nos volvamos atrás con el Señor. Ahora mismo Juanita Hernández, esta sierva, también había pedido oración por su familia y aquí estamos. Pero cuando nosotros reconocemos que la presencia de Dios está en nosotros, nosotros entenderemos y entendemos que Dios está en cada una de nuestras vidas. Aquí en el capítulo 6 de Segundas de Crónicas, donde Salomón le dedicó el templo de oración que Salomón construyó, se lo dedicó a Dios. Y cada uno de nosotros sabemos, David era el que suponía que hiciera la casa del templo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para aquellos tiempos era el arca del pacto. Pero Salomón se dedicó a hacer esa labor, ya que David, pues sabemos que era David, era un guerrero, tenía sus manos llenas de sangre. Pues Salomón decidió terminar de hacer el trabajo que su padre se suponía que comenzara y no pudo hacerlo. Pero la construcción del templo de oración, nosotros en nuestros hogares podemos hacer nuestro templo de oración. Nosotros en nuestros hogares podemos buscar de la presencia de Dios, porque ese es el propósito de la oración, acercarnos más al Señor, buscar de su presencia, de su amor y de su poder para la protección y el bienestar de Israel. Por eso fue que Salomón dedicó este templo para que la presencia de Dios siempre estuviera con el pueblo de Israel. Y la cita bíblica se encuentran en Segundas de Crónicas, capítulo 6, versículo del 18 al 21. Dios te bendiga, Gladys Batista. Dios te guarde. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Versículo 19 dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y en su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Versículo 20 dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y último, y versículo 21 dice: asimismo que oigas el ruego
de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciere oración, que tú oigas desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Papitín, bendecida noche. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por este momento que tú nos brindas, Padre Santo, de estar delante de tu presencia, Padre. Sin importar las dificultades, Padre, sin importar que el enemigo siempre trata de detenernos, Padre Celestial, pero ningún guerrero se echa hacia atrás. Nosotros tenemos que seguir batallando, Padre, para ganar la buena batalla, Padre, en ti, mi Cristo amado. Padre, bendice a cada uno de los que están conectándose, los que ya se están conectando, Padre Celestial. Guárdalos con poder y con gloria, Padre. Permite que ellos, Padre, reciban en esta noche una porción de tu palabra, mi Dios amado, y que podamos entender que por la oración es que viene la fe. Porque vamos a orarte, Padre Celestial, para que tú te manifiestes en poder y con gloria. Bendice a cada uno de los que se están conectando y aquellos que se vayan a conectar, y todo lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. María Rodríguez, Dios me la bendiga, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí en el versículo 18, Salomón le dice a Dios que si siquiera los cielos pueden contenerlo. Es que Dios es el Dios del universo. Dios es el Dios de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. No hay nada que detenga a Dios. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Evelyn Erazo, Dios te bendiga. Hernández. Y Dios siempre estará con nosotros. Ahora, aquí Salomón dedicó la casa que su padre se suponía que hiciera para poner el arca del pacto. Un templo para el arca del pacto. Todos conocemos y sabemos que el arca del pacto significa la presencia de Dios para aquellos tiempos. Ya no vivimos bajo la ley, pero para aquellos tiempos que los guerreros iban a la guerra, el arca del pacto iba delante de ellos en una acción de que Dios iba a estar con cada uno de ellos. Pues así Salomón quería que Dios estuviera con su pueblo Israel. Salomón, cuando viene al reinado, pues él se dedicó a hacer esta arca en honor a su padre. Cuando en el versículo 1 del capítulo 6 dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Para Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de luz siempre. Él siempre estará alumbrando nuestros caminos, Él siempre estará alumbrando nuestras vidas. Versículo 2 dice: yo pues he edificado una casa de morada para ti. Ahí Salomón le está diciendo a Dios en oración que él estaba dedicándole la casa que él construyó para que su presencia siempre se mantuviera presente en el pueblo de Israel. Como no sé si muchos sabemos, cuando Salomón fue a reinar a Israel, el Señor le dijo que qué quería que le diera. Y en vez de pedirle oro o cosas materiales, lo que le pedía era más sabiduría para bregar con un pueblo rebelde. Un pueblo que necesitaba la presencia de Dios en todo momento. Y dice: y una habitación que mores para siempre. Eso significaba el lugar donde iban a poner el arca del pacto. Ahí donde iba a morar la presencia de Dios. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel.
Qué bonito en muchas ocasiones cuando nosotros buscamos en nuestras iglesias la presencia de nuestro Señor, cuando nosotros clamamos a que el Señor esté en cada una de nuestras vidas, ya sea por alguna situación, algún motivo, por alguna situación que se nos presenta en la vida. Hay veces que nosotros necesitamos y siempre necesitamos de Dios, de su presencia y de su amor. Pero aquí Salomón lo que quería mayormente era que Dios estuviera con el pueblo de Israel, pueblo rebelde. Todos sabemos desde el comienzo de Abraham, desde el que seguía que fue Josué y también Moisés, todos conocemos que el pueblo en una ocasión se volvió rebelde. Y siempre la oración que se hacía que era para que el pueblo volviera sus caminos a Dios, para que pudieran llegar a ver lo que eran las tierras prometidas. Pero aquí Salomón estaba orando para que el Señor estuviera con él y con su pueblo. El versículo 18 dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Dios Padre siempre habitó con cada uno de de la descendencia de nosotros. Porque si nosotros venimos de la descendencia de Adán y de Eva, pues también de la descendencia del pueblo de Israel. Pero hay veces que nosotros somos pueblos rebeldes también. Y necesitamos la oración de poder para que el Señor esté en cada una de nuestras vidas, para que nos proteja, para que nos cuide, para que nos guarde, porque solamente la protección ahora mismo para el tiempo de la gracia está en Jesucristo, pero Jesucristo tiene todo el poder de su Padre. Pero para aquellos tiempos, pues Salomón quería que Dios estuviera siempre en su casa de adoración. Muchos de nosotros no deseamos que el Señor esté con nosotros en todo momento? Cuando nosotros estamos en nuestro aposento, cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que Él siempre está a nuestro lado. Y el Señor siempre estará con nosotros. Simplemente es una oración una oración con dedicación. Cuando nos habla de los cielos no pueden contener. A Dios no hay nada que lo detenga. A Dios no hay nada que lo pueda detener. Dios es Dios y seguirá siendo Dios y para siempre seguirá siendo Dios. Por eso nosotros, así mismito, y nosotros por eso tenemos que decidir cuál es las cosas que más queremos para el Señor. Dedicación, obediencia sobre todo, porque el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Y por ahí era que Salomón pedía al Señor. E hizo esa casa del pacto para que ellos fueran a orar a un sitio seguro para que le oraran al Señor. Pero dice en el verso 6 del capítulo 6, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Todos sabemos el reinado de David cuando estuvo en Jerusalén. Él reinó por mucho tiempo, porque Dios estaba con él. A pesar de que él le fallaba, a pesar de que él hizo las cosas que él hizo, pero sí tenía una cosa que no se lo quitaba nada, ni el enemigo ni nadie, y era dedicación con su corazón conforme a Dios. Él se dedicaba a las oraciones también. Por eso esos salmos de cánticos son unas alabanzas que David imploraba al Señor para protección, para que Él estuviera siempre con él. Pero Salomón le dice a Dios que ni siquiera los cielos pueden contenerlo. Pero después dice, mucho menos el templo que a Él construido.
Ese templo Él lo hizo con ese propósito sin igual, de que Dios estuviera en ese templo, para que el pueblo de Israel tuviera un sitio donde orarle a Dios. Ahí no hay excusa. Hay veces que nosotros siempre nos quejamos y decimos, yo no tengo donde ir a adorar a Dios. Hay muchas personas que lo hacen, pero hay siempre un lugar donde podemos ir y buscar de nuestro Señor. Porque esta no es cuestión de gustos, esta es cuestión de buscar del poder de Dios, buscar de su presencia, porque cuando nosotros buscamos de su presencia, Él siempre está con nosotros. Pues este versículo habla sobre la morada de Dios en la tierra. Dios moró en la tierra por muchísimos años, miles y miles y miles de años. Hasta que llega el momento de que trae a su hijo unigénito para que él cambiara todo el ritmo que era de lo que era la ley y llegara a venir una gracia divina para el pueblo. Pues Salomón le pide a Dios que more en ese lugar, pero para que oiga nuestros ruegos. Cuando nosotros vamos a rogar a nuestro Dios, para cuando nosotros vamos a implorarle a ese Dios para que nos ayude, nos cuide. Ahora mismo muchas personas están enfermando. Este servidor cogió ese hongo a la cual comprometió mis pulmones. Yo se supone que no estuviera hablando, pero yo le pedí al Señor que me diera fuerza en esta noche para llevar este mensaje, para llevar su palabra, porque yo sé que hay muchas personas que en muchas ocasiones esperan que se les traiga la palabra del Señor, y yo le pedí al Señor que me diera esas fuerzas necesarias. Todavía aún sigo afectado. En el día de mañana me enviaron para un especialista, pero yo confío en el Señor, porque el especialista que podemos confiar y tener cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros nos libráramos no nada más del pecado, sino limpiarnos con su sangre preciosa de enfermedades, y en todo momento Él estará con nosotros. Pero para que nos oiga y nos perdone. Por eso es que nosotros buscamos al Señor, para que Él siempre escuche nuestros clamores, para que Él siempre esté en nuestras vidas. Cuanto menos esta casa se ha edificado. Aquí Salomón vuelve y reitera en el versículo 18 que Él hizo esa casa para ese propósito, para que el pueblo de Israel tuviera un lugar donde adorar a Dios. Dios siempre estará en todo momento. El Señor siempre estará con cada uno de nosotros. Versículo 19 dice, porque no voy a ser muy extenso debido a la situación, pero sí llevar este mensaje según Dios permita que se lleve. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Dios siempre escucha las oraciones de cada uno de nosotros. Y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Cuando nosotros en muchas ocasiones oramos al Señor, tenemos que clamarle también. Tenemos que rogarle. Porque esa es la oración perfecta que a Dios le gusta, la oración pregorativa, o sea, que nosotros le roguemos, rogativa, la oración que nosotros rogamos para sanidad, para enfermedad, para protección. Hoy en día necesitamos mucha protección. El enemigo no está jugando a ser enemigo. El enemigo no está jugando a ser enemigo. El enemigo sigue haciendo daño a cada una de nuestras vidas. Y por eso este pueblo tiene que estar en oración, buscar a Dios en oración en todo momento. Pero si el pueblo saliera a la guerra,
Cuando habla de la guerra, aquí estaba hablando Salomón cuando el pueblo de Israel estaba en los propósitos de conquistar las tierras que ellos conquistaron. Ais, Jericó, Jerusalén y todas esas partes que el Señor, Él quiso que fueran a guerrear para liberar esas tierras que ya eran de Dios. Pero Él nos cuidará por donde nos envíe. Hay muchas veces que Dios nos envía a hacer una de sus obras, a hacer algo que Él quiere que nosotros hagamos, y Él nos protegerá, Él nos librará, Él nos cuidará en todo momento. Pero la oramos a Él porque Él nos eligió a nosotros. Dios ha sido bien, pero súper bien benévolo con cada uno de nosotros. Dios escogió desde la fundación de que tuvimos en los vientres de nuestras madres para un propósito, y por eso nos guardó a muchos de nosotros que a pesar nos desviamos, hicimos como el pueblo de Israel, nos pusimos rebeldes, buscamos otros lugares, otros lares, pero siempre Dios estuvo con cada uno de nosotros, porque Él cuida al que Él sabe que a la larga va a servirle y a usarlo para su gloria y para su honra. Pero tenemos que orar porque Él nos eligió, porque Él atiende la oración de sus siervos y sus súplicas. Como dije anteriormente, a Dios hay que suplicarle, hay que pedirle con prerrogativa, con mucha dedicación, porque cuando nosotros venimos a Él y le clamamos, le pedimos, le buscamos, Él estará con cada uno de nosotros. Si estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, también estará con cada uno de nosotros. Simplemente buscarlo en oración, simplemente buscar de su presencia. Como el pueblo de Israel cuando Salomón hizo este lugar para el arca del pacto, que esa era la presencia de Dios. Pues tenemos que también nosotros buscarle en esa misma forma y manera, pidiéndole, rogándole al Señor por nuestras vidas, por nuestra salvación, por nuestras necesidades, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades en esta vida, pues nosotros tenemos que buscar de aquel que es el que nos da vida también. No podemos ir al doctor para sí. El doctor es un instrumento de Dios. Y en muchas ocasiones tenemos que asistir a Él, porque Él nos asiste en la tierra, pero porque es un instrumento de Dios. Quien hace la obra no son ellos, es Dios, porque Dios siempre estará con cada uno de nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, y toda la humanidad. Para Dios no hay nada que fuera imposible. Todo es posible para aquel que pueda creer, que pueda buscar de su santa y bendita presencia, que pueda buscar de su amor. Con esto aprendemos que la oración resume las palabras y los hechos de Dios. ¿Por qué las palabras y los hechos de Dios? Porque Dios nos dice en su palabra que cuidará de su pueblo. Dios nos dice en su palabra que cuidará de cada uno de sus hijos. Pues eso es un hecho que ha sido realidad, porque Dios cuidó al pueblo de Israel. Dios cuidó tanto a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuidó de David, y como cuida del pueblo de Israel en este momento que le hicieron un templo para que el arca descansara ahí. Dios cuando hace algo lo hace perfecto. Dios no hace cosas a medias. Dios no hace cosas a mitad. Dios siempre hace las cosas de la forma y manera que Él sabe hacerla, con amor,
Por eso en muchas ocasiones nosotros tenemos que esperar de ese amor y esa misericordia de Dios, porque siempre nosotros tenemos que buscar de todas esas cosas para que la fe prenda y viva en cada uno de nosotros, porque nosotros somos instrumentos de Dios. Cada uno de ustedes, oyentes, pero también llevan en oraciones, también quizás predican. Somos todos instrumentos de Dios y Dios nos usa a cada uno de nosotros de la forma y manera que Él quiera. Pero tenemos que estar en unión, tenemos que buscar todo el amor de las cosas que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Pero con esto aprendemos que la oración resume las palabras y los hechos de Dios. Porque la buena respuesta de Dios, nuestro arrepentimiento, proviene de su gloria, no de su justicia. La bendición y el arrepentimiento para nosotros viene de parte de la gloria de Dios. No viene de la justicia de Dios. Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere es obediencia. Y si nosotros clamamos a Dios con un corazón contrito y humillado hacia Él, veremos su gloria divina, veremos la mano del Señor cómo trabaja en cada uno de nosotros, sin importar del que diga, sin importar ni mirar hacia los lados, simplemente enfocado, mirando hacia adelante, donde es que está la cruz de Cristo Jesús, porque mientras más nosotros lo busquemos, más lo vamos a encontrar. Pero por eso Dios nos escucha cuando estamos en necesidades. Hay veces que el pueblo de Dios está en necesidades y siempre Él escucha nuestros clamores. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el Señor dice estas palabras en el capítulo 21, versículo 13, hay muchos que han hecho de las iglesias cuevas de ladrones. ¿Se acuerdan para cuando Jesucristo estaba ya en su apogeo? Él entró a la sinagoga y cuando entró vio a estas personas vendiendo, haciendo cosas en la casa de Dios. Por eso es que aquí Mateo nos dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el el 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de las cambistas y las sillas los que vendían palomas. Ese es el poder que Dios depositó en nuestro Señor Jesucristo, que le dio toda la potestad para que su Hijo velara por los mejores intereses de su Padre. Es como si nuestros padres tuvieran un negocio, cosas así. Pues nosotros velamos por los intereses que son mejores para nuestros padres y no permitimos que no venga nadie a hacer o interrumpir en ese proceso. Así Jesucristo hizo cuando entró al templo de Dios. Con ira echó a todos fuera del templo. Ahora digo yo, cada uno de nosotros cogemos ira a veces, pero la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Si nosotros en un momento dado
cogemos un poco de ira por alguna situación que se nos presenta en nuestras vidas, y no estoy hablando de situaciones en la iglesia, es en fuera de la iglesia, que se nos presentan a veces situaciones que hay muchas veces que no tenemos ni control para controlarlo. Nos airamos, pero que no pequemos. Ese es el mensaje que da Mateo aquí para cada uno de nosotros. Porque mi casa será declarada casa de oración. Y en todo momento eso es lo que el Señor decía a la humanidad, que su casa era su casa de oración. Tanto lo hizo con Salomón, tanto él lo hizo cuando estaba con el pueblo de Israel buscando las tierras prometidas. La casa de Dios era su casa de Dios. Pero el Señor oye nuestras voces y Él está atento a nuestras súplicas. Por eso tenemos que suplicarle al Señor en muchas ocasiones: Señor, te ruego que tú me sanes. Señor, te ruego que tú estés conmigo, no te apartes de mí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es el Salmo. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Padre, estés conmigo siempre. No te apartes de mí. Veo tu presencia en ti. Por eso esas son oraciones que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios en forma de suplicarle. Porque cuando Dios nosotros le suplicamos, la bendición desciende automáticamente. Así es nuestro Dios. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos lleva siempre por el camino de la rectitud. Hay de aquel que coja otro caminar, pero Él siempre estará con nosotros. Vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo 6. Vamos a ver si lo puedo conseguir por aquí. Está Mateo 6, capítulo 5, del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Y dice aquí una certeza que dice nuestro Señor, dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una de las cosas, Jenny, Dios te bendiga, Jenny Resto. Esa es una de las cosas que nosotros, cuando vamos a hacer oración y hacerlo en secreto, eso es un secreto entre nosotros y el Señor. Y se recomienda que en muchas ocasiones oremos con la mente, porque Dios es el único que lee en nuestras mentes. El enemigo no puede leer nuestras mentes. Cuando nosotros tenemos unas necesidades bien grandes e importantes, usemos nuestra mente para orarle a Dios. No ser como los escribas y los fariseos que iban a la sinagoga y oraban de pie para que los vieran. Estoy orando y estoy ayunando. Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que nosotros estemos siempre en un secreto con Él. Versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, cuando los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios escucha al dador alegre y al clamador alegre, porque cuando nosotros oramos dedicando a nuestro Señor Jesucristo la oración, Él nos escucha siempre. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre
sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Es para que veamos que en muchas ocasiones nosotros tenemos que orarle al Señor en nuestros aposentos, mayormente con nuestras mentes, en el pensamiento. Y ustedes verán que la gloria de Dios se manifestará con poder y con gloria. Dios nos ha querido mucho y esta humanidad, hoy en día, como están las cosas sucediendo, Dios siempre estará con nosotros y estará para siempre. Versículo 21 dice: asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, en este caso el pueblo de Dios, el pueblo de la obediencia, y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración. Santo mi Dios, que tú hoy oirás desde el cielo, donde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Muchas ocasiones nosotros, cuando vamos a comenzar una oración, Señor, perdona nuestros pecados. Padre, perdona si he pecado contra el cielo y contra ti. Porque hay muchas ocasiones que nosotros ni nos damos de cuenta cuando cometemos una falta, una mala acción o cualquier cosa. Pues la oración eficaz en la mañana es pedir perdón a Dios. Aunque no hayamos hecho nada, porque hay veces que yo no he hecho nada, pero quizás en una acción, en una situación, nosotros hemos hecho algo que no es agradable para Dios. Porque a Dios hay que agradarle en todo momento, porque su fidelidad es grande y será para siempre. Debemos decirle también lo que realmente sentimos. Hay veces que nosotros tenemos que orar con confianza en Él. Si Él es nuestro Padre, y si para nuestro Padre terrenal nosotros confiábamos en nuestro Padre, y si le pedíamos algo, nuestro Padre nos lo daba. Si nos portábamos bien, nos gratificaba. Si nosotros hacíamos la voluntad que el Padre aquí en la tierra nos decía, éramos gratificados. ¿Qué más un Padre que está en el cielo, que cuando nosotros le pedimos y le clamamos, Él está para con cada uno de nosotros? Pero tenemos que hacerlo en confianza, confiando en que cualquier situación que se nos presenten a nosotros, dejárselo a Dios. Cualquier carga que nosotros manifestemos, cualquier necesidad que nosotros hayamos tenido, para la gloria y honra de Dios, tenemos que decírselo al Señor. Porque aunque no se lo digamos, ya lo sabe. Dios sabe el pensamiento de cada uno de nosotros. Por eso, para cuando hay una petición grande, para que el enemigo no oiga, porque si hablamos alto, él va a escuchar. Pues nosotros lo hacemos con la mente, conectando nuestras mentes con Dios. Y Él sabe ya lo que le vamos a pedir, ya Él sabe toda la necesidad de nosotros. Pero Él también quiere que nosotros le pidamos, que le roguemos, que busquemos de su poder en todo momento. Como el pueblo de Israel, cuando hicieron la casa del pacto, el arca del pacto, Salomón quiso hacer esa arca para que todo el pueblo de Israel pudieran glorificar y darle gracias a Dios. Porque el arca del pacto lo que significaba era la presencia de Dios. Pues si nosotros buscamos en las iglesias, cuando vamos a los templos, la iglesia somos nosotros. Cuando vamos a los templos y le pedimos al Señor y buscamos de esa presencia de Él, Él nos va a escuchar nuestros clamores. Porque Él, al dador alegre, no es monetaria, el dador alegre, el que da de su vida para agradar a Dios, esa es la mejor ofrenda que se le puede dar a Dios hoy en día.
nuestro cuerpo y nuestro espíritu en amor al Señor. Esa es la mejor ofrenda que Dios quiere. No que saquemos y demos 15, 20 dólares en ofrenda, aunque hay que ofrendar. Porque esa es la ayuda que necesita la iglesia para sus cosas. Pero la ofrenda más grande que Dios quiere en nosotros es nosotros mismos. Que seamos obedientes, que seamos leales a su palabra, que seamos fieles a su mandato, que seamos personas funcionales para el Señor. Porque ¿de qué vale dar? Y darlo sin amor, darlo por darlo, porque es una obligación. No, las cosas en el Señor no se hacen obligadas. Las cosas en el Señor se hacen a nuestras propias voluntades. Pues nosotros tenemos que entender bien claro que la ofrenda mejor que nosotros podemos dar es la obediencia a Dios. Pedir perdón todo el tiempo y en cualquier momento. Y suplicarle. Son las cosas que Dios siempre busca de cada uno de nosotros. Amor hacia Dios. Hoy en día hay muchas personas que dicen, no, ya no hay que predicar del amor. Hay que predicar del amor, pero hay que predicar también del arrepentimiento. Hay que predicar acerca de lo que es pecado. Todo. Porque el amor de Dios más nunca se acabará. Hay que predicar todo lo que podamos predicar para agradar a Dios. Porque Él es el que se agrada. Pero es el que bendice a esas almas que han escuchado, que se han dedicado a orar y a pedir al Señor. Él está siempre en nosotros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que demos nuestra ofrenda en amor a Él. Esa es la ofrenda más grande que nosotros podemos darle a Dios. Nuestro cuerpo en presencia de Él. Pero con un corazón agradecido. Porque dice la palabra, como dijo el apóstol Pablo, el dador alegre es agradable para Dios. Pues nosotros damos de nosotros en agradecimiento a Dios, nuestro cuerpo en vivencia hacia Dios. Pero agradecerle y expresarle nuestro amor. Porque Dios es amor, Dios siempre ha sido amor y ese amor perdurará para siempre. Denme un momentito que... Les dije, todavía yo no estoy muy bien. Estoy mañana para que me muden de este apartamento. Como les dije al principio, tiene hongo y ese hongo pues me comprometió mis pulmones. Pero Dios siempre sosteniéndome. Hacen como 3 horas atrás, en mi mente yo decía, ay, me siento cansado, ay, me siento así. Y de momento me sacudí, me senté aquí y le pedí al Señor. Y me dijo, lleva mi palabra que yo estaré contigo. Lo sentí en mi corazón, no que me lo dijo en mi oído. Pero Dios así es que trabaja en nosotros. De esa forma y manera, Él nos tira la señal a nuestros corazones para que nosotros entendamos cuál es y qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si cuando ya yo haya hecho la oración hay alguna otra petición, yo siempre chequeo el mensaje y oraré por cada uno de ustedes, aparte de José Carlos que nos pidió oración en esta noche. También Margie Romero y nuestra hermana Carmen Pizarro, que ella también nos había pedido oración, ya que iba
a tenerle y le iban a dar una diálisis, pero Dios sabe todo en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, gloria, honra y honor te doy, Padre Santo, por este momento que, a pesar de que mis pulmones estén comprometidos, Padre, pero hasta el último momento de suspiro que yo tenga en mi vida, Padre, te alabaré y te glorificaré, mi Dios amado. Sin importar los momentos, Padre, de dificultad que a veces nosotros pasamos. Sin importar, Padre Celestial, las necesidades que tenemos en el diario vivir. Padre, siempre tener un espacio para ti, mi Dios amado. Para buscar de tu presencia, estar delante de ti, Padre Santo. Padre, te presento a José Calo, mi Dios amado. Este varón ha sido atacado muchas veces. Hemos estado orando en sinnúmero de ocasiones, Padre. Pero tú conoces, Padre, y tú sabes que el enemigo no va a atacar a aquel que no se meta contigo, Padre. El que está contigo, Padre, a ese es el que él va a molestar, porque los de él ya los tiene separados. A ellos no los toca, él nos va a tocar a nosotros, pero nosotros los reprendemos en tu santo y bendito nombre. Nosotros lo echamos fuera de nuestras vidas, nosotros lo echamos fuera de nuestros lugares, nosotros los echamos fuera de nuestros hogares, Padre, y que tú seas el que te manifiestes en gloria y en poder en nuestras vidas, Padre, porque nosotros somos templo tuyo, mi Dios amado. Tú vives y moras en cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Padre, antes el arca del pacto se llevaba en una caja. Ahora el pacto lo hicimos con Jesús. Y ese pacto, Padre, lo llevamos por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu, Padre Celestial, que está siempre en nuestras vidas. Es el que nos controla, Él es el que nos consuela. Él es el que nos lleva a la libertad, Padre Santo. Porque somos libres en ti, mi Dios amado. Padre, te lo pedimos grandemente. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. Si alguno tiene una necesidad, una situación, Padre Santo, yo chequeo siempre este video para apuntarlo en esta libreta, Padre Celestial. Padre, bendice a aquellos que ya prontamente se unirán a tiempo de oración, Padre Santo. Padre, bendícelos y guárdalos, mi Dios amado. Tú sabes cuándo, el momento y qué día será, Padre Celestial. Te damos gracias, gloria, honra y honor. Te bendecimos tu nombre. Agradamos tu nombre, porque en agrado tú eres el único que nosotros podemos fijar nuestras miradas, Padre, agradablemente hacia ti. Gracias, Jesús, gracias, Cristo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Exactamente, también. Yo siempre, fíjese, sierva, no es por nada. Yo por las mañanas, la primera oración que yo hago, yo pido siempre por los pastores, los evangelistas, los misioneros. Y yo les exhorto a cada uno de los que en las mañanas pues hacen sus oraciones, acordarse siempre de estos líderes. Hay muchos que buscan presencia verdadera de Dios. Las misioneras, los misioneros, a todos y cada uno de ellos hay que orar por ellos diariamente. Ahora mismo hay misioneros que están yendo a Israel, hay guerra. Hay muchos misioneros que están en diferentes lugares, como en la India, y todos esos lugares llevando la palabra de Dios. Siempre Dios los protege y los cuidará para siempre. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagro, es un Dios de acción y es un Dios para siempre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra hermana Marla, que hoy está llevando los estudios bíblicos que yo he puesto en WhatsApp los lunes. Los miércoles se va a abrir una sesión también para dar estudios bíblicos. Esta sierva tiene su diploma y certificado, y no es por los certificados, para llevar estudios bíblicos, a la cual va a ser unida
a este ministerio porque ya este ministerio está por el estado de Mississippi. Así que aquel que se interese y quiera estudiar de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, está bienvenido. Una amistad o cualquiera que quiera coger esas clases, al final se les va a dar un certificado a nombre de Tiempo de Adoración, Ministerio Incorporado, desde aquí de la ciudad de Mississippi. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de mi Cristo Jesús. Amén.